¿Qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos a la doctora Berenice Rodríguez. Ella nos va a dar el tema de anafilaxia y choque anafiláctico. Espero que esta información te sirva. Hola, soy Berenice Rodríguez, soy médico internista y vamos a ver el tema de anafilaxia y choque anafiláctico. Primero que nada, anafilaxia es una palabra que viene del vocablo griego que significa a, sin, y filaxis, que significa protección. Es decir, anafilaxia es sin protección o sin inmunidad, contrario a lo que es profilaxis. La anafilaxia es la manifestación más severa de los padecimientos alergológicos y se caracteriza por tres cosas que debes de recordar siempre, que es de inicio brusco, que tiene un compromiso multiorgánico y que es potencialmente mortal. ¿De acuerdo? Esto va a estar dado por, fisiopatológicamente por la degranulación de dos células principales que vamos a estar hablando de ella a lo largo de la plática, que son los mastocitos y los basófilos. Se reconocen tres mecanismos de producción para la anafilaxia. La Organización Mundial de Alergología ha cambiado estos términos, pero se siguen reconociendo tres, que son la anafilaxia mediada por IgE, que es la forma clásica y la más común, la anafilaxia no mediada por IgE, que también vamos a conocer como reacción anafilactoide, y la idiopática, ¿de acuerdo? Las causas de anafilaxia son muchas. Debes de recordar que cualquier sustancia que ingrese a tu cuerpo por cualquier vía puede ser un alergeno. Los más comunes en la anafilaxia son los fármacos, principalmente los beta-lactámicos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, los AINES, los contrastes yodados y las vacunas entran en este rango. Los alimentos, que es la principal causa de anafilaxia en niños y la segunda en adultos. De los alimentos tenemos muchos. Los principales son los derivados de la leche de vaca y los procesados de lácteos. Otros como los frutos secos, como nueces y cacahuates, frutas como manzana, melón, kiwi, fresa, cítricos, la menta, el chocolate, pescados, huevo, mariscos, etc. Existen muchos alergenos de origen alimentario. Las picaduras de himenópteros, como las abejas, que ocasionan el 21% de reacciones anafilácticas, las avispas, que ocasionan un 19% de reacciones anafilácticas, y las hormigas. Y se reconocen otros tipos de alérgenos, como puede ser el ejercicio, el frío o el látex. Continuando con la fisiopatología de la anafilaxia, vamos a tener que cualquier tipo de antígeno, como ya los mencionamos, fármaco, alimento, picadura de insecto o cualquier otro antígeno, va a entrar al cuerpo y va a ser captado por una célula presentadora de antígeno, llámese macrófago o cualquier otro tipo de célula. Esta célula presentadora de antígeno va a procesar el antígeno y lo va a presentar a un linfocito T. Este linfocito T va a producir interleucinas como la interleucina 4, 5 o 13 y lo que va a desencadenar es una respuesta celular tipo 2. Esto va a proliferar a los linfocitos B o a las células B que se encargan de secretar las inmunoglobulinas. En este caso va a producir una inmunoglobulina específica para este antígeno. Entonces, esta inmunoglobulina E específica para ese tipo de alergeno se va a ir a pegar a la pared celular del mastocito o del basófilo. Entonces, este mastocito y este basófilo van a quedar sensibilizados a este tipo de alergeno. Ante una segunda exposición del alergeno, el antígeno va a ir a adherirse a la inmunoglobulina E que ya está pegada a la célula, al mastocito o al basófilo sensibilizado, lo que va a favorecer la degranulación y va a liberar gránulos de histamina, de triptasa, de leucotrienos, de prostaglandinas o del factor activador de plaquetas, que son los responsables de los signos y síntomas que va a presentar el paciente. Es decir, la histamina va a favorecer la vasodilatación, va a conllevar a hipotensión, va a favorecer la broncoconstricción, va a favorecer también la actividad de la musculatura lisa a nivel de tracto digestivo e inclusive uterino. El cuadro clínico de la anafilaxia se puede presentar de la siguiente forma. Los síntomas cutáneos son los síntomas que más se presentan y son los síntomas iniciales. Hasta el 90% de los pacientes van a tener síntomas cutáneos. Los síntomas respiratorios pueden o no acompañar a los síntomas cutáneos y pueden ir de leves, moderados y graves, que ahorita vamos a revisar, y los digestivos. Y el paciente puede llegar en estado de choque. Aquí les puse por 3 y por 11. Un paciente que tiene una enfermedad atópica previa
una sola enfermedad, llámese rinitis, conjuntivitis alérgica, tiene el riesgo de presentar un choque anafiláctico 3 veces más de los pacientes que no tienen un antecedente atópico. Y los pacientes que tienen rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica o asma, que tienen más de 2 enfermedades atópicas, tienen el riesgo de presentar un choque anafiláctico hasta 11 veces más que un paciente que no tiene un antecedente atópico. Los cuadros se pueden presentar de 2 formas, son los unifásicos y los bifásicos. Los unifásicos son la mayoría, casi el 80% de los pacientes que presentan una reacción anafiláctica se pueden presentar en este tipo de manifestación. ¿Qué es unifásico? Que los síntomas se presentan de forma rápida y de igual forma remiten, en forma rápida. Y los bifásicos. Los bifásicos son los pacientes que presentan sus síntomas después de 1 hora del contacto con el alergeno y va a tardar en desarrollar la respuesta a lo largo de las horas. Por lo general, todas las respuestas anafilácticas tardan entre 24 horas en desaparecer, pero si no se tratan o si se dejan evolucionar, el paciente puede llegar a complicaciones severas como es el choque anafiláctico. De acuerdo a los síntomas, vamos a clasificar la anafilaxia en 4 grados. En el primer grado vamos a encontrar solo síntomas cutáneos, que pueden ser lesiones tipo roncha, exantemas, eritemas. El paciente puede referirte una sensación de calor generalizado, un prurito muy intenso o puede presentar abones. ¿Qué son los abones? Son lesiones tipo roncha muy grandes que pueden abarcar incluso toda una región como la espalda, el tórax o el abdomen. En el grado 2 vamos a tener ya un compromiso cutáneo, gastrointestinal, respiratorio y cardiovascular. Pueden o no presentarse lesiones cutáneas, pero como ya dijimos, los pacientes, la mayoría, casi el 90%, va a tener lesiones cutáneas. A nivel gastrointestinal, el paciente va a referir náuseas o puede referir un cólico abdominal. A nivel respiratorio, los síntomas son leves. ¿Qué son síntomas leves? El paciente puede referir congestión nasoocular, rinorrea hialina, puede referir estridor laringio, que no lo refiere. El paciente va a llegar y te va a decir, siento la sensación de tener un globo en la laringe o en la faringe. Y a nivel cardiovascular va a sentir palpitaciones, que nos va a traducir una taquicardia. El grado 3 puede o no tener síntomas cutáneos. A nivel gastrointestinal, el paciente ya no solo va a tener náusea y cólico, el paciente va a tener vómito y diarrea. A nivel respiratorio, los síntomas van a ser moderados. Tú vas a ver pacientes que van a llegar al servicio de urgencias y tú vas a percibir las sibilancias. No necesitas incluso el estetoscopio para escuchar que el paciente está presentando sibilancias. El paciente puede referirte dolor retroesternal, va a referirte disnea y puede empezar incluso a manifestar cianosis. Y a nivel cardiovascular va a estar taquicárdico y aparte va a estar hipotenso. El grado 4 de anafilaxia puede o no presentarte síntomas cutáneos. A nivel gastrointestinal puede llegar con incontinencia fecal, puede estar vomitando, puede tener diarrea o el paciente puede estar inconsciente, puede presentar síncope o crisis convulsivas. Y a nivel cardiovascular y respiratorio, el paciente puede llegar ya al servicio de urgencias en paro, ¿de acuerdo? Tienes que recordar que los pacientes y los cuadros anafilácticos no solo se presentan en el ambiente hospitalario. Este tipo de reacciones puede presentarse en cualquier lugar, en tu casa, en el trabajo, en el hospital, hacer la reacción anafiláctica dentro del servicio de urgencias, en hospitalización o incluso en tu consulta. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de anafilaxia? El diagnóstico es clínico. No hay como tal un consenso de la enfermedad, sin embargo, el Instituto de Alergias americano y la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica determinaron los siguientes criterios, que pueden ser cualquiera de estos 3. El primero es el contacto con un alergeno más afectación a la piel y o mucosas, más síntomas respiratorios que ya los mencionamos, más hipotensión. El segundo es 2 o más de los ya mencionados, más un contacto probable con un alergeno que no nos conste que estuvo en contacto con el alergeno, más la afectación que ya comentamos e hipotensión. Es muy importante eso. Y el tercero puede ser hipotensión en pacientes que ya se conocen con exposición a los alergenos ya conocidos.
En algunos lugares, en algunos países, pueden encontrar que se miden niveles de histamina y de triptasa. Sin embargo, la histamina, su vida media sérica es de 30 minutos. Entonces, tendrían que tomarse los niveles séricos de histamina o de triptasa en las primeras horas de manifestación de los síntomas. Sin embargo, la histamina prácticamente no se mide porque es muy rápido el nivel sérico, desaparece muy rápido el nivel sérico. Y la triptasa se puede medir, sin embargo, se hace con fines meramente de estudios epidemiológicos o cuando tienes duda del diagnóstico o en recurrencia de choque anafiláctico. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con cuadros que tengan síntomas sugestivos de choque anafiláctico, que puede ser una urticaria por las lesiones en la piel, el angioedema, una tromboembolia pulmonar en pacientes que se presentan sin síntomas cutáneos y que tienen síntomas respiratorios, una enfermedad vascular cerebral en aquellos pacientes que ya llegan con un cuadro de síncope o con crisis convulsivas o un laringoespasmo. Existen muchísimos más diagnósticos que podemos sospechar, pero son menos frecuentes. Vamos a concluir con el algoritmo terapéutico de las crisis de anafilaxia y choque anafiláctico. Un paciente que tiene signos y síntomas que ya los comentamos, podemos tomar dos caminos. Si el paciente presenta síntomas leves, nos vamos a ir por este camino. ¿Qué es lo principal ante una urgencia o una emergencia como lo es la anafilaxia y el choque anafiláctico? Al igual que todos los demás tipos de urgencia, vamos a tener el A, B, C, D, E. A, mantener una vía aérea permeable. B, lograr que el paciente ventile correctamente. C, valorar la circulación, el estado hemodinámico de tu paciente. D, el estado neurológico. Y E, exposición. En este tipo de reacciones es muy importante exponer al paciente porque, como comentamos previamente, el paciente puede o no tener síntomas cutáneos. Entonces, al descubrirlo, vamos a ver si el paciente tiene alteraciones cutáneas en el tórax, en el abdomen, en las piernas o en los brazos. Entonces, si tu paciente tiene síntomas leves, nos vamos a ir por este camino. Si tu paciente tiene un Glasgow de 15 puntos que está neurológicamente íntegro, su frecuencia respiratoria es menor a 25 por minuto, si no tiene que usar los músculos accesorios de la respiración, si su tensión arterial sistólica es mayor a 90 y si su frecuencia cardíaca es menor a 120 latidos por minuto, tu paciente vamos a tener otro tratamiento para ese paciente. En cambio, los pacientes que llegan con deterioro neurológico, que lleguen en estado de síncope o que tengan crisis convulsivas, su Glasgow sea menor a 15 puntos, la frecuencia respiratoria sea mayor a 25 por minuto, tenga dificultad para hablar, su TA sistólica sea menor a 90 o su frecuencia cardíaca sea mayor a 120, vamos a tener otro tipo de tratamiento para estos pacientes. Entonces, si tu paciente tiene síntomas leves a nivel respiratorio, cutáneo o digestivo y solo está taquicárdico, como vimos, anafilaxia grado 1 o grado 2, podemos considerar este tratamiento, que es la adrenalina. La adrenalina o epinefrina es nuestro tratamiento de elección junto con el oxígeno si tu paciente tiene dificultad respiratoria. La adrenalina tiene la ventaja de que nos va a ayudar a favorecer la contracción miocárdica, va a favorecer la perfusión coronaria, por sí sola favorece la broncodilatación y disminuye la motilidad de la musculatura lisa del intestino. La posición de Trendelenburg van a bajar las resistencias vasculares periféricas de tu paciente por la dilatación de las mismas y por la hipotensión. Entonces, la posición de Trendelenburg nos ayuda a recuperar un poquito más las resistencias vasculares periféricas. Si tu paciente solo tiene síntomas cutáneos y tiene síntomas respiratorios leves, que sería una anafilaxia grado 2, podemos dejarlo con este manejo y lo vamos a tener vigilando durante 4 a 6 horas. Si este paciente recupera, este paciente puede egresar del hospital y el manejo será por la consulta externa, llámese de la alergología, medicina interna o bien en la consulta de medicina general. Pero si tu paciente sigue con manifestaciones o ya tiene agregado síntomas digestivos o cardiovasculares, podemos considerar el uso de medicamentos anti-H1 y esteroides. Si tu paciente, en cambio, presenta datos de dificultad respiratoria, tiene datos de colapso vascular o bien ya llega a tu paciente al servicio de urgencias con datos de paro o de choque anafiláctico, vamos a optar por estas opciones. La adrenalina junto con el oxígeno, que ya acabamos que son nuestro pilar del tratamiento,
vamos a canalizar a tu paciente, al igual que todo estado de choque, con 2 vías periféricas de calibres más grandes. Y vamos a empezar con infusión de soluciones cristaloides. Vamos a calcularle de 10 a 20 mililitros por kilo de solución salina. Si el paciente no logramos tenerlo a la primera hora con tensiones arteriales medias por arriba de 70, podemos considerar usar coloides o bien aminas, vasopresores. Y aparte vamos a utilizar medicamentos anti-H1 y H2, esteroides, agonistas beta adrenérgicos como el salbutamol inhalado en dosis de 2.5 a 3 mililitros. Y bien, si tu paciente ya llegó en estado de paro, ya no tiene datos de que esté respirando, pues bueno, vamos a proceder a intubarlo y a la ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes que tienen grados de anafilaxia 1 o 2? Los vamos a dejar en observación intrahospitalaria durante 12 horas. Si tu paciente ingresó con datos de ser una reacción bifásica, es decir, que empezó después de 1 hora de contacto con el alergeno y tiene síntomas de grados 2, 3, los vamos a dejar hospitalizados 24 a 48 horas. En cambio, si tu paciente ingresa con datos de choque anafiláctico o de anafilaxia grado 3 o 4, el paciente tendrá que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Ahora, los medicamentos que vamos a manejar en estos pacientes, como ya mencionamos, la adrenalina y el oxígeno son nuestros pilares de tratamiento. La adrenalina a dosis de 0.3 a 0.5 miligramos, recordando que la ámpula viene de 1 miligramo en 1 mililitro, y las vamos a estar administrando de 3 a 5 minutos las dosis que sean necesarias. La adrenalina o la epinefrina se va a inyectar a nivel intramuscular, se va a inyectar en la cara lateral del muslo, ya que se ha visto que presenta mayores concentraciones y picos más altos en esta vía de administración, a diferencia de la dosis subcutánea o intramuscular en el brazo o en los glúteos. El oxígeno, si tu paciente no presenta datos de insuficiencia respiratoria y que necesita intubación o asistencia mecánica ventilatoria, el oxígeno lo vamos a administrar a dosis de 6 a 8 mililitros por minuto. El salbutamol, que es un beta agonista, lo vamos a administrar a dosis de 2.5 a 5 miligramos. Va a ser nebulizado y lo vas a acompañar con solución salina 3 mililitros. Anti-H1. ¿Qué van a hacer los anti-H1 y los anti-H2? Van a competir junto contra la histamina por el receptor. Entonces, anti-H1 tenemos, por ejemplo, a la difenhidramina, que se va a administrar a dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Y los anti-H2, como la ranitidina, que van a competir contra la histamina por la unión al receptor H2, va a ser 1 miligramo por kilo. ¿En dónde encontramos estos receptores? Los vamos a encontrar a nivel de musculatura cardíaca, músculo liso del tracto digestivo, músculo liso uterino y el músculo liso de bronquios y alvéolos. Entonces es muy importante considerar estos dos medicamentos en caso de que tu paciente ya tenga datos de dificultad respiratoria. Podemos utilizar aminofilina en dosis terapéuticas muy estrechas, tener mucho cuidado con la aminofilina por los efectos cardiovasculares, los esteroides que podemos utilizar metilprednisolona o prednisona a dosis de 0.3 a 0.5 en el caso de la prednisona y la metilprednisolona a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Agradecemos la participación de la doctora Berenice Rodríguez, la cual nos dio el tema de choque anafiláctico. Recuerda que el choque anafiláctico es una urgencia real y que es muy importante la hora dorada. Esperemos te guste este video y lo puedas compartir. Danos like.